Buenas, el día de hoy les vamos a hablar sobre los generadores de corriente directa del curso de Máquinas Eléctricas 2 de la Universidad Técnica Nacional. Los integrantes del grupo somos Martín Miranda Barberena, Giovanella Sequeira Quesada, René París Vázquez, y a continuación les vamos a presentar la agenda de la exposición. En la agenda tenemos una introducción, les vamos a hablar sobre las partes básicas de una máquina de corriente directa, sobre el generador con excitación en paralelo. También vamos a hablar del generador con excitación en serie, vamos a hablar un poco del generador con excitación en compound, y además de esto tocaremos algunos puntos de aplicaciones de los generadores de corriente directa. Y por último tendremos algunas conclusiones acerca del tema y la bibliografía. Buenas, yo les voy a hacer una pequeña introducción a los generadores de corriente continua. Estos generadores son una máquina de polos, son polos salientes en el estator. En estos polos van colocadas diversas bobinas de campo que pueden ser conectadas de diferentes maneras a un suministro de corriente directa. En general, estos polos salientes producen el campo magnético principal para la máquina. Este campo es fijo en el espacio y asimismo no varía en el tiempo, excepto durante perturbaciones transitorias. El rotor es una estructura cilíndrica en la que se alojan las bobinas distribuidas en ranuras y con conexiones que se hacen desde estas bobinas a los segmentos del conmutador. Las corrientes en las bobinas de la armadura son alternas, pero la acción rectificadora de la combinación conmutador-escobillas lo controla. La distribución de corriente y produce un campo magnético que es constante en el espacio y en el tiempo y que está normalmente en cuadratura de 90 grados en el espacio con el campo principal. Si la corriente de armadura se suministra desde una fuente externa, la máquina es un motor. La interacción entre el campo del estator y el campo del rotor produce el par motor que hace girar la flecha y convierte energía eléctrica en energía mecánica. Si una fuente mecánica externa hace girar la flecha de la máquina, entonces es un generador. También es importante recordar que la mayoría de las máquinas de corriente continua son muy semejantes a las de las máquinas de corriente alterna, ya que en su interior tienen corrientes y voltajes de corriente alterna. Las máquinas de corriente continua tienen corriente continua solo en su circuito exterior debido a la existencia de un mecanismo que convierte los voltajes internos de corriente alterna en voltajes de corriente continua en sus terminales. Este mecanismo se llama colector y por eso también estas máquinas son conocidas como máquina colector. Ahora les voy a hablar un poco sobre las partes básicas de un generador de corriente directa, empezando por el inductor, que es la parte de la máquina destinada a producir un campo magnético. Y el inductor consta de las siguientes partes: la pieza polar, el polo auxiliar o de conmutación y la culata. En la parte del inducido es la parte giratoria de la máquina, también llamada rotor, que consta de las siguientes partes: devanado inducido, colector y núcleo inducido. Otra parte importante son las escobillas, que son las piezas conductoras destinadas a asegurar por contacto deslizante la conexión eléctrica de un órgano móvil con un órgano fijo. También tenemos el entrehierro, que es el espacio comprendido entre las expansiones polares y el inducido. Suele ser normalmente de 1 a 3 milímetros, que es como el espacio básico para evitar el rozamiento entre la parte fija y la móvil. Y por último tenemos los cojinetes, que son las piezas que sirven de apoyo y fijación del eje inducido. Aquí podemos ver un esquemático sobre las partes básicas del generador. Están las escobillas, el colector, la carcasa, el eje de impulsión, el bobinado de campo y el inducido. Buenas, vamos a hablar un poco sobre el generador con excitación en paralelo. Este generador, también conocido como son, suministra una energía eléctrica a una tensión aproximadamente constante, cualquiera que sea la carga, o que no es constante, como en el caso del generador con excitación independiente.
Cuando el circuito se encuentra abierto, la máquina tiene excitación máxima porque la corriente producida se destina a la alimentación del circuito de excitación. Para ese generador no conviene acoplarlo a la red antes de excitarlo a una tensión muy baja, porque si la resistencia del exterior fuese muy baja, la corriente de excitación sería muy pequeña y suficiente para excitar la máquina y para que ésta pueda arrancar adecuadamente. Algunas ventajas de este generador sería que tiene un muy buen arranque, velocidad constante, velocidad fácil de controlar. Se puede observar la filmina donde se puede observar cómo es que se conecta y cómo es que está distribuido en las partes de y sería, compañero. A continuación vamos a hablar un poco sobre los generadores con excitación en corriente en serie. Como pueden ver en la ilustración, tenemos un esquemático de la conexión en serie de este tipo de generador. La excitación de un generador en serie se lleva a cabo cuando los devanados de excitación y los devanados del inducido se conectan en modo serie, y por lo tanto la corriente que atraviesa el inducido en este tipo de generador es la misma que atraviesa el inducido de excitación. Este último devanado está constituido por pocas espiras con un hilo conductor de gran sección, pues la fuerza electromotriz necesaria para producir el campo principal se consigue con fuertes corrientes y con pocas espiras. En la ilustración podemos ver todo el esquemático de la conexión de este tipo de generador, donde tenemos la resistencia del inductor, que es la RE, tenemos los diferentes bobinados de excitación, el bobinado del rotor, los bobinados de estator y bobinado de rotor, igualmente los burners de conexión positivos y negativos, donde vamos a tener la carga respectiva. Este tipo de generador se busca siempre en el bobinado inducido tener la menor resistencia posible, esto para que no afecte la corriente que atraviesa el circuito, por lo que se busca tener el menor número de espiras posibles y además tener un calibre de cable lo más reducido posible, como mencionamos anteriormente. En este tipo de generador suele suceder que cuando aumenta la carga que está conectada al generador, se produce un cambio en la caída de tensión del inducido. Esto debido a que el aumento de corriente produce un cambio de voltaje, que es una de las características de ese tipo de generador. Se utilizan en la industria para procesos de soldadura por arco eléctrico. Y eso sería un poco del generador con excitación en serie. El compañero les va a hablar en la siguiente filmina del siguiente generador. Vamos a hablar un poco sobre el generador ComPoint. Este generador tiene la propiedad de trabajar a una tensión prácticamente constante. Tiene la ventaja respecto al generador de que no disminuye su tensión con la carga, y además que puede excitarse aunque no esté acoplado a un circuito exterior. Se puede observar en la filmina las conexiones completas para un generador ComPoint, ver cómo se puede analizar, cómo está compuesto, y para las maniobras relativas a la puesta en marcha, parada y regulación de este generador son idénticas a las estudiadas para un generador shunt. Sería en este caso para el ComPoint, y estaríamos, compañero. Ahora les voy a hablar un poco sobre las aplicaciones de los generadores de corriente directa, que son principalmente tres, que sería: número 1, alimentar de electricidad el motor de corriente directa, que digamos así se puede producir corriente libre de rizo, y por otro lado el voltaje fijo de manera muy precisa a cualquier valor deseado,
que va desde 0 hasta el valor máximo nominal. Otra aplicación muy importante es que el generador tiene una respuesta excelente y es particularmente apropiada para el control preciso de salida por reguladores de retroalimentación de control. Y por último, al aplicarse como motores, su velocidad es muy fácil de variar. Y sigue el compañero explicándoles un poco los diagramas. A continuación, estos son algunos de los diagramas que se pueden tener para para cada uno de los tipos de generadores en corriente directa. Todos utilizan generalmente la misma simbología, donde podemos encontrar representados simbólicamente la resistencia, los bobinados, los burners de conexión, si el generador está conectado en paralelo, si está conectado en serie, si los diferentes elementos de inducido o de inducción pueden representarse en serie o en paralelo, como mencionamos anteriormente en la exposición. En el primer diagrama, por ejemplo, tenemos el generador, motor con excitación independiente. El generador, en el segundo diagrama tenemos el generador o motor en derivación. Tenemos en el tercer diagrama el generador o motor en serie. Ahí se pueden visualizar la conexión de los diferentes elementos como resistencia, bobinados, voltaje de salida, resistencia rotor, resistencia estator, que son normalmente los componentes principales de este tipo de generadores en corriente directa. En el cuarto diagrama tenemos máquina compuesta con campo excitado independientemente. Y por último tenemos el diagrama máquina compuesta, conexión en derivación corta. Y bueno, aquí están los diferentes tipos de conexiones y de diagramas que pueden utilizarse para representar todos los tipos de generadores y eventualmente realizar cualquier tipo de cálculo teórico para realizar cálculo de voltajes, cálculo de resistencias, de corrientes, cómo puede afectar una carga en los voltajes, en las caídas de tensión de estos componentes, y puede realizar un análisis teórico más detallado. Y a continuación tenemos la última filmina, que son las conclusiones para este tipo de generadores. Por ejemplo, la máquina de corriente continua es muy utilizada, ya que brinda grandes utilidades, como la que puede funcionar como un motor o puede funcionar también como un generador, dependiendo del uso que se le quiera dar, sin necesidad de conexiones exteriores, simplemente cambiando la energía aplicada, o en este caso el sentido de la corriente, dependiendo de la aplicación que queramos utilizar, como dijimos, como motor o como generador. El cambio de un tipo a otro no tiene mucho cambio en la parte de conexiones ni de diseño. Realmente es una cuestión de que podríamos producir energía o funcionar más bien como para alimentar un motor con una energía externa que nos permita en ese tipo de aplicación. Otra ventaja de las máquinas de corriente continua es la facilidad que ofrece al momento de variar la velocidad, siendo muy aplicable en sistemas automatizados o para aplicaciones de precisión. Y bueno, esto es un poco del tema de generadores de corriente directa. En la última filmina, tenemos la bibliografía, donde pueden buscar más información detallada de los diferentes tipos de generadores, sus aplicaciones, y pueden encontrar diferentes ejemplos de conexiones. Muchas gracias por la atención brindada.